Ok, ya estoy grabando entonces la clase. Listo. Y vamos a comenzar. ¿Están viendo toda la pantalla? Yes, profe. Yes. Ok, entonces. Bueno, Yes. entonces estamos en la tercera semana. Listo. La vez pasada, la semana pasada, estuvimos mirando el presente simple. ¿Sí? Estuvimos mirando cómo formamos oraciones afirmativas, negativas e interrogativas con presente simple. Y estuvimos mirando en qué momentos se usa el presente simple. Sí, recuerden que el presente simple se usa para hablar de hábitos, actividades que se hacen con regularidad, como por ejemplo las rutinas que uno tiene. Las rutinas que uno tiene, como por ejemplo levantarse a una hora determinada. Entonces uno dice, por ejemplo, I wake up at 7 a.m. I take a shower. I have breakfast. ¿Sí? Todas esas rutinas. Esos son rutinas, ¿cierto? También podemos describir la rutina de alguien más, de una tercera persona, y decir, por ejemplo, Lina wakes up at 6. She takes a shower. She has breakfast. Y así sucesivamente. Que cuando es tercera persona singular, recuerden que al verbo debemos ponerle una S al final. Y también miramos que para negar utilizamos los auxiliares do and does más la partícula not. Es decir, do not o does not, que se contraen y conforman don't y doesn't. ¿Sí? Que son formas de contraer. Entonces, si yo voy a decir que no hago algo, por ejemplo, yo digo, I don't drive a car, por ejemplo, I don't drive a car, yo no conduzco carro, o yo no manejo carro. Y si fuera la tercera persona, fuera Lina o cualquier otra tercera persona, diríamos Lina doesn't drive a car. ¿Sí? Y miren que en ambos casos el verbo es drive. Y recuerden que cuando utilizamos el auxiliar, el verbo debe quedar en su forma simple. Es decir, al verbo no le ponemos ese en ese caso, incluso cuando es tercera persona singular. Ok, entonces, para preguntas, utilizamos los mismos auxiliares do or does y van al comienzo. Entonces yo les pregunto, ¿do you work? Por ejemplo. Y como es una pregunta yes, no question, yo diría yes, I do. Si me preguntan, yo digo yes, I do. O no, I don't. Respuestas cortas. Y ya cuando es una respuesta que requiere información como dónde vives, entonces utilizamos las WH como where, what, which. ¿Sí? Cualquiera de esas WH. Y diríamos entonces, por ejemplo, where do you live? ¿Dónde vives? Where do you live? Y en ese caso si respondemos I live y ya utilizamos el verbo in Bello, for example, I live in Bello. ¿Sí? Entonces, eso es un pequeño repaso de lo que es el presente simple, ¿sí? Como recordando esas tres estructuras
cómo se forma la oración afirmativa, negativa e interrogativa. Recuerden que los verbos son muchos. Uno siempre empieza con los verbos más comunes y la idea es que ustedes trabajen los verbos más comunes. Vivir, trabajar, jugar, correr, estudiar, comprar. ¿Sí? Son los verbos como más comunes. Tener, hacer. Y en caso de necesitar otro verbo, pues ya ustedes pueden descargar un listado de verbos y en ese listado pueden mirar cuál es la forma de, cuáles son las formas de los verbos y qué significan. También es muy bueno que recurran al diccionario, ¿sí? Recuerden que tienen esta opción de este diccionario que les permite escuchar cómo se pronuncian las palabras, pero además les permite ver, cuando es el caso de los verbos, les permite mirar cómo son las formas de ese verbo, cómo es en presente para todos los pronombres y cómo es en pasado. ¿Sí? Que pasado es el tema que vamos a mirar hoy. Entonces, antes de empezar con pasado, quería que estudiáramos un poquito o que hiciéramos un pequeño repaso de lo que es el presente simple. ¿Sí? Entonces, recuerden, presente simple se usa para hablar de rutinas o para hablar de algo que es un hecho. Sí, cosas que son hechos. Un hecho. Aquí damos un ejemplo de algo que es un hecho. Yo digo, por ejemplo, the Amazon River flows into the Pacific, no, into the Atlantic, perdón, Atlantic Ocean. Sí, ahí tenemos el verbo to flow y como estamos hablando del río Amazonas, le ponemos una S al verbo al final. The Amazon River flows into the Atlantic Ocean. Es decir, el río Amazonas desemboca o fluye al Atlántico. Sí, y miren que en el caso de Amazon River y en el caso de Atlantic Ocean, los pusimos con mayúscula porque son nombres propios. Ok, entonces hoy vamos a mirar pasado simple. ¿Ustedes tienen alguna pregunta de presente simple, de lo que hemos visto hasta ahora? Antes de que comencemos con lo que es el pasado simple. Good morning, Yesenia. Ok, ustedes tienen, les decía, ¿tienen alguna pregunta antes de que empecemos con lo que es el pasado simple? Ok, entonces bueno, recuerden, en inglés tenemos verbos regulares e irregulares, ¿sí? Básicamente se dividen en esos dos grupos, regulares y irregulares. Y los regulares tienen una regla, el nombre lo indica. ¿Cuál es la regla de los verbos irregulares? De los verbos regulares, perdón. Que al verbo yo le pongo ed al final y así formo el pasado del verbo. ¿Sí? Entonces muchos de los verbos que utilizamos a diario son regulares, otros son irregulares, pero son más los regulares. ¿Sí? Son más los que tienen esa regla. Entonces, ¿qué pasa con los irregulares? Uno tiene que aprenderse la forma de esos verbos, ¿sí? Cómo son esos verbos? Y la mejor forma de saber eso es mirando en el diccionario. Haciendo una consulta en el diccionario podemos saber cuáles son las formas de los verbos. Entonces, un verbo irregular, por ejemplo, es to work, ¿sí? Siempre los verbos tienen una forma en infinitivo, es decir, cuando yo digo to work, estoy diciendo trabajar,
¿sí? Simplemente esa partícula to adelante del verbo simplemente me indica que el verbo está en su forma en infinitivo, es decir, no está conjugado todavía. Como lo ven ahí, no está conjugado. ¿Sí? Entonces, es como cuando yo digo trabajar. Si yo digo trabajar, ahí el verbo no está conjugado todavía. Ya cuando digo presente simple de trabajar, entonces yo trabajo, tú trabajas, él o ella trabajan, él trabaja o ella trabaja, perdón. Eh, Eso trabaja en caso que sea un animal o una cosa. Nosotros trabajamos, ustedes trabajan, ellos trabajan. ¿Sí? Miren que en el español cada pronombre tiene como una forma diferente de conjugarse. En el inglés es más amigable, porque en inglés yo simplemente digo para los pronombres I, you, we, they, work. Entonces, I work, you work, we work, they work. Y para los pronombres he, she, it, será works. ¿Sí? Lo que habíamos dicho al comienzo de la clase de hoy. Le ponemos S al verbo al final. Entonces, she works. Ahí se me fue un 7, qué pena. Era así. She works. It works. ¿Sí? Le ponemos S al verbo. Entonces miren que en inglés básicamente tenemos esas dos formas, esas dos conjugaciones. Una en presente, una que no tiene la S y esos tres pronombres que siempre llevarán S. Tercera persona singular, él, ella o eso. ¿Sí? Entonces esa es la forma en infinitivo del verbo y la forma como se conjuga en el presente simple. Ahora, el verbo work, por ejemplo, es regular. Entonces lo que nos dice la regla es eso. Tenemos el verbo, le agregamos ed y listo, queda en pasado. Entonces, ese verbo es el verbo trabajar. En pasado, entonces en español yo digo yo trabajé, tú trabajaste, él trabajó, ella trabajó, nosotros trabajamos, ustedes trabajaron, ellos trabajaron. También lo mismo, cada uno tiene como su forma particular de conjugarse. En inglés, para todos los pronombres o sujeto va a ser igual en el pasado. Entonces, una ventaja que tenemos es esa. Yo digo entonces, I worked, ¿sí? Y en este caso no se pronuncia worked, no se dice worked, sino que este verbo se pronuncia worked, con un sonido de T al final así. Worked. ¿Sí? Entonces yo digo, I worked, you worked, he worked, she worked. ¿Sí? O si fuera el sujeto, yo diría, por ejemplo, Claudia worked. ¿Sí? Claudia worked yesterday. ¿Sí? Que ahí con yesterday, entonces lo que estoy haciendo es formar una oración. Claudia trabajó ayer. Y ese yesterday me hace énfasis en que fue ayer. Sí, me ayuda a formar la oración en pasado. Entonces, miren, en el inglés es más sencillo con esos verbos regulares, porque les pongo ed al final, y para todos los pronombres o para cualquier sujeto será lo mismo, será la misma forma del verbo. Y quiero que lo miremos. Vamos a mirar ese verbo work aquí en el diccionario. Sí, recuerden que ustedes dan work, ustedes digitan work. Y aquí en el diccionario les va a salir verbo,
¿sí? Se fijan aquí que cuando la busquen diga verbo. ¿Por qué? Porque resulta que hay palabras que pueden ser verbo, pueden ser sustantivo a la vez. Es decir, hay palabras que en inglés tienen dos o tres significados o pertenecen a varios grupos. Puede ser verbo, puede ser sustantivo. Entonces que aquí diga verbo. Recuerden también que aquí tienen las opciones de escuchar cómo se pronuncia la palabra. En inglés británico en azul Work. o en inglés americano en rojo. Work. ¿Sí? Work. Esa es la forma de pronunciar el verbo en su forma simple. Luego despliegan aquí donde dice más y verán entonces las formas de ese verbo. En present simple. ¿Cómo es en presente simple? Entonces los pronombres I, you, we, they, work. Work. Para los pronombres he, she, it, works. Works. ¿Sí? Y el pasado, aquí está entonces, miren, past simple, worked. Worked. ¿Sí? Entonces miren que es una T. Miren que, recuerden que estos que están aquí entre paréntesis, entre estos slashes, perdón, entre estas barritas, son las representaciones, o es la representación, perdón, fonética, ¿sí? Son unos símbolos que representan cómo suena esa palabra. Y miren que termina en una T. Ese sonido de T les decía ahorita que es T. ¿Sí? Entonces yo digo worked. Escuchen de nuevo. Worked. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes pueden venir y mirar. ¿Cómo será la forma de ese verbo? Para saber si es regular o irregular. Entonces, si tiene ed al final, ¿sí? Si el verbo termina en ed, es un verbo regular. De lo contrario, es irregular. Entonces, muchos de los verbos, como les decía, son regulares, otros son irregulares. Uno, como sabe cuándo es regular o irregular, va al diccionario. ¿Sí? Entonces, un verbo como el to be, que es de los más usados, ¿sí? Recuerden, para decir yo soy, yo estoy, o para expresar sensaciones, ¿sí? Utilizamos el be, y ese tiene dos formas de pasado. Tenemos was y tenemos were. Vamos a mirar cuáles son. Si buscamos aquí be como verbo y miramos las formas de ese verbo, podemos entonces ver cómo es en presente simple. De nuevo, I am, ¿sí? I am. Y you are, we are, they are. Y aquí las pronunciaciones. Am. I am, Are. are, para los otros. Y para estos tres, is. Is. ¿Sí? Is. Entonces, she is, he is. Y la negación, is not or isn't. Y el pasado simple. Entonces aquí está, pasado simple, was. Was. O otra forma, Was. was. La negación was not o wasn't. Wasn't. Y la otra forma para los otros pronombres. ¿Sí? Entonces recuerden, este was not será para los pronombres I, he, she, it. Y para los otros pronombres será were. Were. O el americano dice así, Were. were. ¿Sí? Y lo mismo, para la negación, not, la partícula not. Entonces, ¿por qué le muestro el to be?
antes, porque recuerden que cuando yo tengo un verbo como el to be, el mismo to be, el mismo be será el auxiliar para hacer las preguntas y las negaciones. Entonces yo digo, por ejemplo, I am Juan. ¿Cierto? Yo soy Juan. Puedo decir también, I am a teacher. I am a teacher. ¿Cierto? Es una oración afirmativa. Y yo como niego que no soy, yo digo, I am not. Miren, le pongo la partícula not. Por ejemplo, I am not a doctor. Sí, yo no soy un doctor. Recuerden que también puedo hacer contracciones, es decir, I am not a doctor. Si quisiera hacer una contracción del pronombre con el verbo. En el caso de ser una tercera persona, yo puedo decir, por ejemplo, Lena is a nurse. Lena es enfermera. Y luego, para negar, puedo reemplazar a Lina por el pronombre she, que es el pronombre que reemplaza al sujeto femenino en este caso. Y podría negar diciendo, she is not a mechanic, por decir algo, no es mecánico. She is not. She is not. Y las contracciones en este caso podrían ser she's not o she isn't. ¿Sí? Que ahí están todas en esta tablita en el diccionario mismo. Recuerden, si en algún momento se les olvida, aquí pueden mirarlas. Miren, is not, isn't. Sí, dime. Profe, no entendí bien porque reemplazamos allá y no cuando va a No te negarlo. disculpa, no te estoy escuchando. Se te escucha, pues se escucha como un pito al fondo. Tienes como muy alto el volumen del... Disminúyele un poquito el volumen al equipo, a tu computadora, a ver si de pronto así. Yesenia, repíteme la pregunta. Ah, ok, estás escribiendo. Es que se escuchaba de fondo un sonido que no... Ah, ok. Sí, mira, entonces yo les decía, hay una forma de contraer el pronombre con el verbo, ¿sí? El pronombre es I y el verbo es am. Entonces normalmente uno hace esto, am o I'm. I'm not, ¿sí? O I'm Juan, por ejemplo. I'm Juan, I am a teacher, ¿sí? Uno hace contracciones, ¿sí? Recuerden que estas contracciones están de la primera clase, pues de la clase pasada, perdón, que vimos presente simple, debe estar esto del be. Yo no les he mandado las presentaciones de PowerPoint. Enseguida se las paso al WhatsApp para que las tengan. Entonces, es simplemente la forma de contraer, ¿sí? Hay formas son contracciones que se hacen y normalmente esas contracciones se usan mucho en el inglés hablado, ¿sí? Cuando uno habla, escucha o dice las contracciones, ¿sí? Entonces, en el caso de la tercera persona, como les decía, hay dos opciones. Y es que puedo contraer el pronombre con el verbo, es decir, she is
y queda she's. O puedo contraer el verbo con la partícula not, o sea, con la partícula negativa. Y quedaría she isn't. ¿Sí? Con el resto de verbos yo tengo la opción de hacer eso, contraer el pronombre con el verbo o de contraer el verbo con la partícula not. ¿Sí? Es simplemente eso. Entonces, como les decía, eso es en el caso del to be, ¿sí? En presente. Esto es presente, sino que estamos haciendo un paralelo para poder mirar en pasado cómo sería. Entonces, como ya les mostré en el diccionario, was, la forma was en pasado será para los pronombres I, he, she, it. ¿Sí? Para esos pronombres. I, perdón. He, she, it. Lo corrijo ahí que según 7. Con mucho gusto, Yesenia. Entonces, miren, para esos 3 pronombres, para esos 4 pronombres será was. Es decir, era o estaba. Yo era, yo estaba, era, ella estaba. Y también podemos contraerlo. Entonces yo digo, I was. Si fuera la forma negativa, enseguida la miramos, ¿cierto? Yo digo, por ejemplo, I was here yesterday. Entonces ahí yo qué dije, yo estaba aquí ayer. ¿Sí? Yo estaba aquí ayer. I was here yesterday. ¿Sí? Si fuera la otra forma, entonces es were y será para los pronombres you, we, they. Entonces, si yo quiero decir tú estabas en tu casa ayer, yo digo you were at home yesterday. You were at home yesterday. ¿Sí? Y de nuevo, la forma negativa, simplemente le ponemos la partícula not. Entonces, was not. Y la contracción es wasn't. Y were not. Y la contracción es weren't. Weren't. ¿Sí? Entonces yo digo, por ejemplo, Lina wasn't at home yesterday. Ahí ya se convierte en Lina no estaba en casa ayer. Lina wasn't. ¿Sí? Miren que las estructuras son las mismas, ¿cierto? La estructura es la misma. Afirmativa, tenemos el pronombre o el sujeto, el verbo y el complemento. La estructura negativa tenemos el pronombre o sujeto, el auxiliar, la partícula not, ¿sí? En este caso que es el to be, pues el mismo auxiliar es el verbo. Entonces ahí no irá ningún otro verbo. Y si es la pregunta, vamos con el auxiliar adelante, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos, por ejemplo, was Lina at home? Was Lina at home? Es la pregunta, ¿cierto? ¿Estaba Lina en casa? Entonces, yes, she was. Mira que es muy fácil responder la pregunta. Yes, no question. Yes, she was. Si en el caso que sea afirmativa. O no, she wasn't. En el caso de que la respuesta sea negativa. ¿Sí? Entonces, ella estaba o ella no estaba. Es lo que nos querrían decir con esa respuesta.
Ok, eso en el caso del to be. Ahora, ¿qué pasa con el resto de verbos? ¿Sí? Ya vimos que en presente utilizamos el auxiliar do y does para el resto de verbos. ¿Sí? Es decir, cuando es to be, el mismo to be es el auxiliar para hacer la pregunta y la negación. Pero cuando yo tengo el resto de verbos, yo necesito que auxiliar en presente. Do y does, que fue los que ya vimos al comienzo de la clase en ese repaso pues que hicimos. Ahora, ¿cuál es la ventaja del pasado simple? Que para todos va a ser este auxiliar. Did. Para todos, y esto es muy clave, esto es una clave grandísima. Para todos los pronombres o sujeto, el auxiliar va a ser did. Así de sencillo, did. Y recuerden que ese auxiliar lo necesitamos nada más para hacer preguntas y para hacer las negaciones. Solamente. De resto, si es una oración afirmativa, lo que hacemos es poner el verbo en pasado. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Díganme un verbo. Cualquiera, cualquier verbo. ¿Quién quiere decirme un verbo cualquiera? Y lo buscamos para mirar cuál es la forma en pasado de ese verbo. Correr. Ok, correcto. Entonces el verbo correr en inglés es este, run. Y resulta que ese verbo correr, run, es un verbo irregular. Entonces vamos a ver cuál es la forma en pasado de ese verbo. Porque la vamos a necesitar para poder decir, por ejemplo, ella corrió 400 metros ayer, por ejemplo. Entonces yo siempre que busco en el diccionario, voy a buscar en la forma simple del verbo. Bueno, aunque si la busco en pasado también me va a aparecer. Pero yo que pongo run y le doy enter. Se está escuchando muy mal. ¿Se escucha bien? Sí, Yesenia me dice que se está escuchando mal. De pronto alguien más está pasándole eso, el audio les está llegando cortado o algo. No, profe, yo escucho muy bien. Ok. Se escucha bien, profe. Ah, ok, ok. Ok. Entonces, miren, a veces son problemas de donde están ubicados de pronto. No les está llegando bien de pronto la señal. Pero recuerden, en caso de que se pierdan algo de la clase queda grabada, entonces pueden verla. Me preguntan también, me escriben y me preguntan si tienen alguna duda. Ok, entonces vamos a volver aquí yo les estaba diciendo, run, entonces es el verbo. Y aquí vamos a mirar cómo es la forma simple. La forma simple del verbo es esta, ¿cierto? Run. Pero yo quiero saber cuál es la forma en pasado. Entonces vamos a desplegarla. Donde dice verb forms, las formas del verbo, le damos más. Y ahí nos va a mostrar, primero, cómo es en presente simple, que ya sabemos que en presente simple siempre va a ser así para todos los pronombres, excepto para quienes, estos tres, que les ponemos la S al final. Y pasado simple es este, mírenlo, escuchen. ran, Ran. Ran es el pasado simple. ¿Y para qué pronombres? Para todos. Esa es la ventaja que les decía ahorita. Para todos los pronombres será ran. Ahora, ustedes en este diccionario, si siguen bajando, pueden ver primero la definición del verbo
donde dice move fast on foot, es decir, ran es moverse rápido a pie. Sí, es como una definición, es como algo muy específico, ¿cierto? Moverse rápido a pie, o sea, correr. Entonces dice, to move using your legs, going faster than when you walk. Es decir, moverse usando sus piernas, yendo más rápido que caminando. Eso es correr. Y aquí hay unos ejemplos. Miren, cada uno de estos puntos es un ejemplo. En diferentes tiempos. ¿Sí? Ahí hay ejemplos en diferentes tiempos gramaticales. Miremos si hay alguno en pasado. Listo, sí, este está en pasado. Vamos a copiar este. Y lo pegamos allí para que lo analicemos. ¿Sí? Entonces, miren, este ejemplo está en pasado simple. ¿Sí? ¿Qué tenemos? La misma estructura que hemos venido mirando, que yo les decía. Pronombre o sujeto, luego el verbo, que en este caso el verbo está en pasado, y luego un complemento. Entonces ahí dice, he ran home in tears to his mother. Él como decir, él corrió a casa llorando a donde su madre, ¿sí? O donde estaba su madre. Entonces ahí está la oración afirmativa. Esa es una oración afirmativa en pasado. ¿Sí? ¿Qué pasa entonces si yo quiero usar ese verbo ran para hacer una pregunta o para hacer una negación? Entonces yo les dije ahorita que vamos a usar ¿qué? El auxiliar. ¿Sí? Siempre que yo voy a preguntar o a negar, utilizo el auxiliar. Y para el pasado va a ser did. ¿Sí? Entonces la oración negativa será la estructura subject or pronoun ¿sí? Más did, que es el auxiliar, más not, más el verbo, y aquí tienen que prestar atención a esto. Como voy a utilizar auxiliar, el verbo queda en su forma simple. En su forma simple, es decir, como yo lo veo aquí cuando lo busco. En su forma simple queda el verbo. No en pasado, ojo, no. En su forma simple. ¿Por qué? Porque yo ya estoy utilizando el auxiliar de pasado. Entonces el verbo en la forma simple. Simple form. Y luego, ¿qué más tenemos? Un complemento. Por lo general un complemento tenemos en las oraciones, ¿sí? A veces hay verbos que no necesitan complemento, ¿sí? Termina el verbo y ya, o sea, no hay nada que lo siga, no hay ninguna otra palabra que lo siga. ¿Sí? Entonces, nosotros queremos negar la oración de arriba. Dice, he ran home in tears to his mother. La negamos entonces haciendo lo siguiente. He. Te vamos a decir que no corrió. Entonces, he did. Sí, miren, aquí está el did. Sujeto pronombre, he did. Luego decimos not. Y el verbo, run. He did not run home. No corrió a casa. Ya, y dejémosla hasta ahí. He did not run home. Él no corrió a casa. ¿Sí? Y ya, ahí ya quedó la oración negada en pasado. ¿Sí? Esa es la oración en pasado. Miren la estructura. Sujeto, pronombre, el auxiliar did,
luego la partícula not, luego el verbo en forma simple y un complemento. Profe, Sí, el auxiliar did tiene algún significado, pues, ahí significa alguna palabra ahí, o es solamente un auxiliar neutro. muy bien, esa es una pregunta muy interesante. Muy buena pregunta. El auxiliar did no le aporta nada más a la oración, o sea, no significa nada, no tiene ninguna traducción. Simplemente está ahí para ayudarnos a formar la oración negativa o interrogativa. ¿Sí? Lo mismo en presente. Cuando yo digo do o does, no aporta nada a la oración. Y por eso se llaman auxiliares, ¿sí? Porque lo que hacen es eso, ayudar a formar esa oración. Pero sí, muy bien. Mira que yo digo, él no corrió. Es decir, yo digo, él no corrió, es como si yo dijera, he not ran. Como él no corrió, pero lo necesito poner. Sí, o sea, es necesario ponerlo, aunque no signifique nada. Ok. Muy bien, entonces. Yo también puedo hacer contracción con ese did. Es decir, yo puedo decir did not y se convierte en didn't. Didn't. ¿Sí? Esa es la pronunciación. Didn't. O sea que yo puedo decir he didn't run home. Igual. ¿Puedo hacer la contracción o no? O dejarlo así. Normalmente en el inglés hablado sí se hace contracción. O sea, es muy difícil o muy poco común que usted diga he did not run home. Sí, es más fácil que diga he didn't run home. Sí, y muy rápido. O sea, por lo general a uno le hablan rápido. Así como cuando uno habla español. Entonces, el oído hay que educarlo. El oído hay que educarlo para todos esos sonidos. ¿Sí? Por eso cuando yo les pongo a ustedes en la plataforma todo lo que es la didáctica del inglés, las flashcards, los juegos, tienen como finalidad. Voy a poner este micrófono en silencio, qué pena. Tienen como finalidad enseñar esos sonidos, esa gramática de forma didáctica, ¿sí? Y ustedes pues que trabajan o van a trabajar con niños, lo que necesitan es eso, ¿sí? Enseñar a través de juegos, a través de videos, canciones, todo esto. Y enseguida que acabemos de ver como un poquito esta parte de gramática, que yo sé que la gramática es un poquito bueno, es como tan emocionante, pero hay que saberla. ¿Sí? Apenas la veamos, vamos a mirar cuáles son los contenidos que hay en esa página que yo les recomiendo y que están los links en el Q10. Entonces yo digo, he didn't run home, ¿cierto? Él no corrió a casa. ¿Sí? Ahí ya tenemos entonces un ejemplo con el verbo run, que fue un verbo que ustedes sugirieron, y que es el verbo correr. Sí, entonces, esa es la forma de negar. Ahora, para preguntar, entonces yo necesito también el auxiliar did. ¿Y dónde va a ir? Al comienzo de la oración. Entonces, vamos a tener, en la oración interrogativa vamos a tener did, luego va a ir el pronombre o sujeto, luego va a ir el verbo de nuevo en su forma simple, simple form, en su forma simple,
Y luego va a ir un complemento. Y no se les olvide el signo de interrogación. Muy importante. ¿Sí? El signo de interrogación. Entonces yo quiero saber si él corrió a casa. Entonces, ¿qué voy a decir? Did he run home? Y vamos a ponerle yesterday. Ahorita vamos a ver otros diferentes a yesterday. Listo. Sí, vamos a mirar varias formas de decir, por ejemplo, ayer, hace una semana, hace 50 minutos. Sí, enseguida los vamos a mirar todos. Entonces, did he run yesterday? Did he run home yesterday? Ahí está la pregunta. Entonces, esa es una pregunta yes, no question, ¿cierto? Es una pregunta yes, no question, es decir, la respuesta puede ser sí o no. O sea, no hay ninguna otra opción de respuesta. O sí corrió o no corrió. Entonces, sí corrió, ¿qué digo? Yes, he did. Y miren que respondo con el mismo auxiliar. Did. Yes, he did. Y si no corrió, digo no, he didn't. Y listo. Y ahí ya respondí. Miren que utilicé el mismo auxiliar. El mismo auxiliar que tengo para la pregunta me sirve para responder de manera corta. ¿Sí? Esa es una forma de responder corta. Ahora, si yo quiero una respuesta más larga, long answer, sería entonces, did he run yesterday? Yes, he did. Y aquí entonces digo, he ran, y ahí sí lo pongo en pasado, porque esto que sigue después del punto, después de este punto, ya va a ser como una afirmación. Entonces digo, he ran home yesterday. ¿Sí? Miren, entonces, miren que cuando ya entonces la respuesta es afirmativa o es una afirmación como tal, no uso el auxiliar, sino que utilizo el verbo en pasado. Y si fuera negativa, no, he didn't. Vamos a hacer la respuesta larga, ¿cierto? No, he didn't. Y otra vez aquí necesito auxiliar porque va a decir, él no corrió. Él no corrió a casa ayer. He didn't run. Y el verbo en su forma simple, home yesterday. ¿Sí? Ahí tenemos entonces la respuesta larga y corta. Entonces, miren, siempre que uso el auxiliar, como en este caso, utilizo el verbo o pongo el verbo en su forma simple. Aquí no, porque es que aquí es una afirmación, miren. Él corrió. También aquí estoy diciendo él no corrió. ¿Sí? Esa es entonces la forma de responder a ese tipo de preguntas que son yes, no questions. ¿Sí? Son preguntas que la respuesta es sí o no. No hay otra forma de responderlas. Ahora, hay otro tipo de preguntas que son las WH, que ustedes ya también vieron algunas cuando vimos presente, que son what, que significa qué, where, dónde, when, cómo, why, por qué. ¿Sí? Ese tipo de preguntas se llaman yes, no information questions. Y lo que nos permiten es saber más información, ¿cierto? O obtener información de algo. Por ejemplo, otro verbo. ¿Quién me quiere dar otro verbo para que miremos otro ejemplo? Profe, comer. Ok.
eat. Entonces, mire, ese eat es el verbo comer. Y ese también es irregular. O sea que la forma de ese verbo hay que ir a mirarla en el diccionario, ¿sí? Vamos a mirar cuál es la forma de ese verbo. La forma de este verbo es ate y se pronuncia como el número 8. Se pronuncia como el número 8. La forma en pasado, ¿cierto? Porque la forma en presente es esta. Mirenlo aquí, eat. Eat. Y vamos a mirar cuáles son las formas de ese verbo. Entonces, tenemos en presente simple, eat. Eat. Si es para estas tres personas, eats, Eats. porque son las tres que siempre tienen la S, recuerden en presente. Y aquí está en pasado, ate, Ate. 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 ¿Sí? Ahí está entonces. Esa es la forma en pasado de ese verbo. Recuerden, esta es la forma en que se escribe. Y en los parlanticos la pronunciación. Ate. Vamos a mirar qué ejemplos nos ponen aquí. Y tomamos uno de esos ejemplos. Entonces miren lo que nos dicen. La definición. To put food in your mouth. Bite it and swallow it. Es decir, poner comida en su boca, morderla o masticarla y tragarla. Eso es comer. Sí, es una definición muy específica de lo que es comer. Eso es comer. Cuando ustedes enseñan este verbo, por ejemplo, o cuando uno está enseñando este verbo, a los niños utiliza algo que se llama mimic. ¿Sí? ¿Qué es mimic? Es una forma de que ustedes también la utilizan dentro de la didáctica. Y es que uno dice eat, entonces en vez de mostrarles cómo se escribe y todo eso, uno empieza mostrando cómo llevándose la cuchara a la boca. Eat. Y haciendo pues como toda la mímica de que está comiendo, ¿cierto? Esa es una manera de mostrar ese verbo. Y vamos a mirar un ejemplo que esté en pasado. Bueno, vamos a mirar si aquí hay otros ejemplos. Que esté el verbo en pasado como tal. Ah, bueno, aquí este puede ser. Ah, bueno, este. No, pero este está muy más con otras cosas. Entonces miremos este. Vamos a mirar este ejemplo y lo ponemos acá. Entonces este ejemplo nos dice, we ate very well most of the time. We ate very well most of the time. Entonces nosotros comíamos muy bien la mayor parte del tiempo. ¿Sí? We ate. Entonces miren que esto ya en pasado. Y miren que la estructura es la que yo les decía ahorita, la misma. Sujeto, pronombre, el verbo en pasado y un complemento. We ate very well most of the time. ¿Sí? Ese es el verbo entonces comer. Entonces, pregunta sería, did you eat? Yo puedo decir, por ejemplo, did you eat last night? Vamos a poner ya un ejemplo con last. ¿Sí? Did you eat last night? Es decir, ¿comiste la noche anterior? Entonces, ¿cómo sería la respuesta afirmativa? Según lo que acabamos de ver con el otro ejemplo. Una respuesta corta. Miren que ahí la pregunta me la están haciendo a mí. O sea que yo tengo que responder con el pronombre I. ¿Sí? Cuando a mí me preguntan, yo respondo yo. ¿Cierto? ¿Tú comiste anoche? Entonces yo digo, sí, yo comí. O no, yo no comí. Ahora en inglés, ¿cómo lo haríamos? 2 minuticos. Piensen 2 minuticos cómo sería esa respuesta.
Afirmativa y negativa, respuesta corta. Y miren el ejemplo de arriba de Did he run? Y es más o menos lo mismo. 2 minutos. Profe, sería yes, I did. Me preguntaron algo. Profe, yo que dije que sería yes, hide, el verbo, pues yo, did. Sí, exacto. Entonces el pronombre I, ¿cierto? Recuerden, I es el pronombre. Y entonces de ahí es, comma, I did. Yes, I did. Ok, bueno, Yesenia dice, yes, we did. También es posible. Yes, we did. Sorry, yes, we did. ¿Por qué también es posible yes, we did? Porque es que si a mí me dicen did you eat, se pueden estar refiriendo a mí como primera persona o a nosotros como grupo. Entonces yo puedo responder yes, we did. Es decir, la pregunta puede ser, ¿comiste ayer? O ¿usted comió ayer? O ¿ustedes comieron ayer? Y en inglés sería la misma pregunta. Sí, en inglés no cambiaría. La estructura no cambiaría. ¿Sí? Entonces, sí, en ese caso yo puedo responder yes, I did o yes, we did. ¿Por qué? Recuerden que yo puedo responder como primera persona singular o como primera persona plural. Muy bien. Bueno, y negativa, ¿cómo sería? Sería, profe, no, pues, did, termina en T. Okay, well, no, we didn't. Ajá. No, we didn't. Sí. Okay, or no, I didn't. Muy bien. No, I didn't. No, yo no comí. ¿Cierto? Muy bien. Esas son las respuestas cortas a esa pregunta. Did you eat last night? Esas son las respuestas cortas. Entonces, uno puede también dar una respuesta larga, como en el ejemplo de arriba, y decir, por ejemplo, yes, I did. Y luego, entonces, utilizar ahí sí el pronombre I. Y ahí sí el verbo en pasado. Yes, I ate pizza, por ejemplo. Ahí le di una respuesta más larga. Y miren que ahí el verbo sí está en pasado. Miren. Yes, I ate pizza. O negativa, no. Y vamos a poner esta con el pronombre we. No, we didn't. Y negamos esta ahora sí también. No, we didn't. We didn't. Y el verbo simple, en su forma simple, porque tengo el auxiliar. No, we didn't eat anything. O sea, no comimos nada. No, we didn't eat anything. Sí, miren, esas son preguntas yes, no questions. O sea, o sí o no. O sea, sí comió o no comió.
Ahora resulta que yo quiero saber qué comió, ¿cierto? O sea, yo quiero saber qué comiste ayer. Entonces, ¿yo qué hago? Necesito ya una WH. What? Hey, ¿qué comiste ayer? Entonces, la WH, la estructura de la pregunta, cuando ya tengo WH, cambia un poquito. Entonces, primero voy a tener la WH, luego voy a tener el did, luego voy a tener el sujeto o pronombre, ¿sí? Y luego voy a tener el verbo otra vez en su forma simple. Y el signo de interrogación. Ah, bueno, un complemento. En caso de tener un complemento. Y cerramos con el signo de interrogación. Entonces yo quiero saber qué comió ayer. ¿Cómo sería la pregunta? Traten de hacerla. ¿Qué comiste ayer? Ya tenemos la estructura y ya sabemos que vamos a preguntar con el verbo eat. Profe, Sí. para contestar, ¿qué comiste ayer? Pues para preguntar qué comiste ayer puede ser yo ate ya. ¿Puede ser cuál, perdón? Yo ate, ¿ya lo escribo? Sí, pero recuerden que deben empezar con what. What? Sí, deben empezar con what, siguiendo esta estructura. What did, luego el sujeto o pronombre, luego el verbo. Y el complemento, que sería. Exacto, sí. Entonces mira cómo lo puso Lorena, ¿cierto? Lori. Bueno, dice Lori, debe ser Lorena. Dice, what did you eat yesterday? Ajá, Exacto. sí, así es. Bueno, ahí donde va la M, me imagino que puso el signo de interrogación y se le fue la M, pero sí. What Sí. did you eat yesterday? Muy bien, entonces aquí ya nos está preguntando qué, ¿cierto? ¿Qué comiste? Entonces aquí yo ya no puedo responder sí o no, sino que tengo que decir que comí. Entonces, ¿qué respondo yo? Entonces ahí sigo ya la estructura de la oración afirmativa y el verbo en pasado. Ahí sí, porque ya como eso ya quedó atrás, ya es una cosa que quedó en el pasado. Por ejemplo, I ate, ¿y qué comió? Vamos a decir algo que pudo haber comido esa persona. Vamos a decir, I ate a hot dog. Comí un perro caliente, por decir algo. I ate a hot dog. Sí, ahí está la respuesta. A la pregunta, ¿qué comiste ayer? Y si fuera ¿dónde? ¿Dónde comiste? Entonces sería where, que es dónde. Entonces, where did you eat?
Hey, where did you eat? ¿Dónde comiste? ¿Qué puedo decir? Entonces yo digo, I ate, o sea, yo comí, y puedo decir el lugar. Por ejemplo, I ate at... ¿Dónde venden perros calientes? ¿Cómo se llama el sitio que vende perros calientes? Rapidogs, eso es lo que se llama así, ¿cierto? Bueno, pongamos así. Pongamos esto. I ate. O burger. Ok, también. I ate at Rapidogs, ¿cierto? Entonces ahí ya dije el lugar. Entonces miren que este tipo de preguntas me piden es cuándo, cómo, dónde. ¿Sí? Muy diferente a que me pregunten algo como ¿comiste? ¿Sí o no? O sea, o comió o no comió. Ahí sería una pregunta, pues sería una respuesta solamente sí o no. Sí, exacto. Por eso se llaman esas yes, no questions. O sea, o comió o no comió. ¿Sí? Esa es la diferencia entre esas yes, no questions y las information questions. Sí, esa es la gran diferencia. Bueno, entonces hasta ahora tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahora? Pues yo no, profe. Ok. Entonces vamos a mirar qué hay en la plataforma. Aquí en la plataforma del Q10, lección third week, es decir, semana 3, hay unos contenidos y vamos a mirar lo que hay en donde dice past simple. Y el primer link nos lleva a esta que dice past simple sentences. Aquí arriba dice past simple sentences. Es decir, oraciones en pasado simple. Y aquí tenemos, do you want to practice using past simple sentences in English? Play our grammar games and have fun while you learn. Sí, es decir, quieres practicar, perdón, usando oraciones en pasado simple en inglés. Juega nuestros juegos de gramática y diviértete mientras aprendes. Entonces, esa es la idea de este tipo de actividades, divertirse mientras uno aprende. ¿Yes? Entonces aquí, vamos a mirar, aquí dice help. Dice read about the grammar rule, lee las reglas gramaticales. Play the 2 grammar games to help you practice. Juega los 2 juegos de gramática para ayudarte a practicar. Print the reference card activity sheet and test for more practice. Imprimen las tarjetas de referencia, pues como que tienen las instrucciones y las actividades y exámenes para practicar más. Y no olvides dejar un comentario. Es lo que nos dicen ahí. Entonces, aquí está. Grammar rule. Esto es lo que ya vimos, ¿cierto? Cómo son esos verbos en pasado. Y miren, aquí está uno que estábamos viendo. We ate lots of cake. Comimos mucho pastel, ¿cierto? Cake. I played football. Este, por ejemplo, es un verbo regular. Miren, tiene ed al final. O sea que sigue la regla esa que ya les dije. Le ponemos ed y ya quedan pasado.
Y aquí está negativa la oración. She didn't watch a film. Es decir, ella no vio una película. ¿Qué más nos dicen aquí? Dice, remember, for regular verbs, we add ed. For irregular verbs, there is a special past tense form. Entonces, para los verbos regulares agregamos ed, que fue el caso de work, que acuérdense que suena worked. Y para los verbos irregulares hay una forma especial de pasado, que ya la vimos, que hay que buscarla en el diccionario. Por eso buscamos ran y buscamos eat. Entonces, verbos regulares son, por ejemplo, play, que su pasado es played. Entonces, en este caso, este verbo se dice play, pero cuando le agregamos ed en pasado, suena d, suena un d al final. Entonces suena played, played. Watch, con watch, el sonido es como con work. Acuérdense que nosotros decíamos work y cuando le agregamos ed, worked. Entonces aquí este suena watched, watch, ¿sí? Watched. Y want, wanted. Aquí entonces el sonido final del ed es it, wanted. Entonces son tres formas diferentes en que esos verbos regulares pueden pronunciarse. Mientras que se aprenden, ustedes vuelvo y les digo, van al diccionario, los buscan y escuchan cómo se pronuncia. Es la mejor forma. Mientras que uno memoriza cuáles son las reglas para pronunciarlo después de ponerle ed, uno lo busca en el diccionario y mira cómo se pronuncia en pasado. Aquí está, miren, suena como una D. ¿Sí ven? Pasado simple. Played. Played. ¿Sí? Played. El otro que nos ponen ahí es watch, que es el verbo observar. ¿Sí? Cuando uno observa un programa de televisión o un partido o una obra de teatro. Y si vamos a mirar el pasado, miren entonces que tiene una T, tiene un sonido de T al final y suena así. Watched. 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 ¿Sí? Esa es la forma en pasado. Y por último teníamos wanted, era el que teníamos. Sí, wanted, que es el verbo querer, want. El verbo necesitar o querer, want. Y la forma en pasado de ese verbo es esta, it. Suena it. Wanted. 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 ¿Sí? Entonces es eso, simplemente ustedes van y buscan cómo se pronuncia y no van a tener ningún problema. Y de verbos irregulares aquí tenemos entonces unos. Eat, que estamos haciendo un ejemplo con él, pasado ate. Write, que es escribir, y su pasado es wrote. Y go, que su pasado es went. Sí, miren, ahí tenemos esos tres verbos irregulares. Esos tres verbos son irregulares. ¿Qué nos dicen acá también? Dice, be careful, cuidado. When we use the negative, we don't change the main verb. We use did instead. También entonces esto es lo que estuvimos mirando ahora. Cuando usamos el negativo, no cambiamos el verbo principal. Es decir, queda en su forma simple. Miren, watch, go, eat, run, work. Simplemente la estructura que ya hicimos los ejercicios ahorita. I didn't watch. I didn't work. I didn't eat. ¿Sí? Ahí está. Ahora, ¿qué decimos? Se dice, we say, we don't say. ¿Qué decimos? ¿Qué no decimos? Entonces decimos, I had fun. I had
fun, es decir, tuvimos o nos divertimos. No have it, o sea, esto no existe. Eso no existe. ¿Por qué? Porque es que el verbo have, que es el verbo tener, este es el verbo tener, su pasado es had. Esa es la forma de pasado. Entonces, I had fun. Me divertí. Ah, perdón, que al revés. Me divertí. Tampoco podemos decir he didn't play tennis. Miren, no podemos por la regla que nos dice que el verbo debe quedar en su forma simple cuando utilizamos didn't. Entonces decimos he didn't play. Y decimos they went to France. No, esto tampoco existe. Eso tampoco existe. Porque went es el pasado de go. Entonces yo tengo el verbo go, que es el verbo ir, y el pasado es went. ¿Sí? Entonces siempre busquen los verbos en el diccionario. Esa es la mejor forma de aprender, de verificar que sí estemos utilizándolos en la forma que es y escuchar cómo se pronuncia. Listo. Bueno, entonces vamos a tener un descanso hasta las 9. Vayan y desayunan, hacen algo diferente. Y a las 9 nos volvemos a ver para que sigamos. Listo.